La semana pasada, el gobierno de Estados Unidos emitió las nuevas cifras de detenciones de migrantes indocumentados en la frontera entre México y Estados Unidos. Nos sorprende, lo sabíamos desde hace tiempo, estamos ante el movimiento más importante de refugiados, migrantes, personas internamente desplazadas en las Américas en quizá la historia reciente del continente. Los datos de agosto demuestran que Estados Unidos ha detenido, las autoridades de Estados Unidos han detenido cifras récord de migrantes. Este último mes, 250,000 migrantes detenidos solo durante este último periodo de reporte. Y evidentemente esto contaminando y jugando un papel muy importante en el proceso político electoral que está en curso en Estados Unidos. Primero, con esta aduana que tendremos en noviembre de las elecciones intermedias, las elecciones legislativas, pero ciertamente también enmarcado en lo que ya es el posicionamiento de los partidos, de los aspirantes camino a las elecciones presidenciales del 2024, donde el Partido Republicano está usando evidentemente una página del manual trumpiano de usar la migración, de alcahuetear el tema de la migración para anotar puntos políticos con la base de voto duro de Trump. Estos datos evidentemente hay que tomarlos con un grano de sal porque si bien son los números más elevados que Estados Unidos ha reportado en la historia reciente del país, también son números que reflejan que muchos de estos migrantes indocumentados han sido detenidos 2 o 3 veces, es decir, son migrantes indocumentados que ya fueron detenidos alguna vez, repatriados y que son reincidentes. Entonces puede haber un factor evidentemente de duplicación de algunos de estos datos, pero dejando esto de lado son números realmente que atestiguan, que apuntan a esta crisis verdadera que hay de migración, de refugiados y de personas desplazadas en todo el continente. Ya no es solo México, ya no es solo Centroamérica, están viniendo de todas las zonas del continente y también de Rusia, Ucrania, África. Hay dos datos en particular que quiero compartir con ustedes hoy para esta videocolumna que me parece son muy relevantes. Primero, si bien este último bloque de datos demuestra que en los últimos meses ha venido cayendo la migración de mexicanos indocumentados hacia Estados Unidos, la serie completa, es decir, lo que ha venido pasando en el último año, demuestra que a partir del 2020 la emigración, la migración indocumentada de mexicanos hacia Estados Unidos se ha cuatruplicado. Es decir, de 2020 a la fecha, los números de migrantes mexicanos indocumentados buscando entrar de manera ilegal a Estados Unidos se ha disparado. Recordarán ustedes que durante buena parte de la última década la migración mexicana indocumentada hacia Estados Unidos se había aplanado, pues el impacto primero del manejo de la pandemia por parte del gobierno mexicano, la falta de políticas de mitigación social y económica en el país, la creciente inseguridad que está asolando a muchas regiones de la República Mexicana, explican este brinco estratosférico que se ha generado del 2020 a la fecha en el número de migrantes indocumentados cruzando de nueva cuenta hacia Estados Unidos. El segundo bloque de datos que me parece muy interesante y muy importante compartir hoy es el incremento vertiginoso en el número de cubanos, nicaragüenses y venezolanos que están llegando a través del territorio mexicano a la frontera con Estados Unidos. Se dice fácil, pero el número de migrantes cubanos que las autoridades fronterizas estadounidenses han detenido equivale al 2% del total de la población de Cuba. Es decir, el equivalente al 2% del total de la población cubana ha desfilado por territorio mexicano camino a la frontera con Estados Unidos. Se dice fácil, pero esto habla del volumen de migrantes y potenciales refugiados cubanos que están llegando. Junto con ellos, nicaragüenses y venezolanos, cubanos sobre todo, dado que Nicaragua no les pide visa, volando a Nicaragua y de ahí subiendo por tierra hacia México y la frontera con Estados Unidos, los venezolanos por Colombia, vía Centroamérica y evidentemente los nicaragüenses.
¿Qué hay detrás de este incremento brutal en la migración de estas tres nacionalidades? Primero, evidentemente, hay que decirlo con todas sus letras, la profunda crisis económica que hay en Cuba, que hay en Nicaragua, que hay en Venezuela. Segundo, evidentemente, el régimen represivo con una serie de violaciones a los derechos humanos, a los derechos fundamentales de cubanos, venezolanos y nicaragüenses. Estas dos cosas, la crisis económica de estos tres países, la dislocación económica y social que están generando las políticas de esos gobiernos, junto con muchos cubanos, nicaragüenses y venezolanos que están huyendo de la represión y de la dictadura, explican esto. Si esto no fuera tan importante y de tanto peso, uno podría recurrir al sospechosismo y adelantar otra hipótesis que explica por qué estamos viendo estos brincos importantes de migrantes. Primero, no hay que olvidar que estos tres países están aliados, son países aliados con Rusia, con el gobierno de Vladimir Putin. Putin ha usado de manera muy eficaz en el pasado, en las elecciones, sobre todo el 2016, mecanismos para dividir y polarizar a la opinión pública en Estados Unidos. No sería nada descabellado que en parte los gobiernos en La Habana, en Managua y en Caracas estén usando la migración primero como una válvula de escape para despresurizar los retos que tienen internos, deshacerse de migrantes y de población, pero por otro lado también no sería nada descabellado que estén buscando abonar a la crisis migratoria en la frontera con Estados Unidos para generarle un frente de vulnerabilidad importante al presidente Biden frente a los republicanos que el gobernador de Florida, el gobernador de Texas están alcahueteando este tema y usarlo para primero dividir a los americanos, como ocurrió en la elección presidencial del 2016, con los esfuerzos activos del gobierno ruso por dividir y polarizar en temas como la migración. Y segundo, evidentemente, abonar a las campañas republicanas para derrotar a los republicanos que claramente, a los demócratas, que claramente no es el partido que Putin quisiera tener en la Casa Blanca en esta coyuntura internacional.